Los periodistas. Aportación de México al mundo, pasando por supuesto por Mesoamérica, el mamey. Tetzontzapotl, zapote, de color tezontle, así se traduce. Está envuelto en una magia gastronómica desde antes de la llegada de los españoles al continente y fue parte de la dieta cotidiana de las tribus, por lo menos así se desprende de lo escrito por Fray Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino con estas palabras: fruta comestible. No es por tanto extraño encontrar la descripción del uso del mamey en El Nuevo Cocinero Mexicano, con J, editado por la librería de C. H. Buret en París en 1873, con esta descripción: fruta demasiado conocida y sabrosa que se come cruda, y con ella se disponen varios dulces cuyas preparaciones se explican en sus artículos respectivos: ante de mamey, ante de varias frutas, ante de torta de mamey, cajetas de mamey, postre de mamey y torta dulce de mamey. El aventurero Salacaín repasaba las recetas y los comentarios anotados sobre el mamey en aquella vieja libreta cuyas páginas amarillentas recogían las anotaciones de las tías abuelas, escritas con plumilla y tinta china. Y siguió leyendo: se hace una mezcla de mamey muy bien molido, bizcocho molido también y huevos batidos. Se echa en una cazuela untada con manteca y se pone a 2 fuegos. Sacada esta torta y estando fría, se corta horizontalmente en 2 mitades. Sobre la inferior se pone mantequilla con pasas, almendras, piñones, nueces y ajonjolí tostado. Se cubre esto con la parte superior de la torta y se divide después en pedacitos pequeños que, rebozados con huevo batido, se fríen y se echan después en almíbar, adornándose por encima como queda dicho en los otros artículos. Primo hermano del chicozapote, ha sido denominado también zapote mamey o mamey zapote, y cuelga de un árbol cuya altura puede incluso llegar a los 50 metros y se convirtió en un tema de frase histórica en Cuba. Así lo recordaba la chica aquella mañana a quien le visitaba recién llegada de Santiago de Cuba. La hora de los mameyes, se expresó al ver el platón con unos mameyes frescos, olorosos. Uno de ellos empezaba a ser cortado y el brillo de su carne apenas era superado por el llamado hueso de mamey, cuyas propiedades eran defendidas a rajatabla por las tías abuelas. La frase se originó hace unos 200 años cuando La Habana fue tomada por los ingleses. El sentido del humor de los cubanos ayudó a configurarla. Los soldados vestían un uniforme con chaqueta rojo mamey y pantalón negro, y todas las noches a las 9 se disparaba el cañonazo desde el morro para avisar sobre el cierre de las puertas de la muralla. A esa hora los soldados aparecían y su uniforme contrastaba, se distinguía, de donde los cubanos decían la hora de los mameyes. Rosa había cortado el mamey en gajos gruesos, había retirado la piel y la habitación se llenó del olor de la fruta mexicana conquistadora de los paladares del mundo. Y entonces le contó a su visitante de Cuba sobre los secretos del mamey, anotados por sus tías en aquella libreta. Se acostumbraba como postre luego de comidas pesadas, pues decían, tiene la capacidad para reducir la acidez estomacal, reduce la gastritis e incluso, ante una diarrea frecuente, el mamey comido así en gajos puede detenerla y arreglar el mal de estómago. Pero su uso en el terreno de los cosméticos era el más solicitado. Una cataplasma elaborada con su carne tenía fama de haber mantenido el cutis de la tía Tere prácticamente sin arrugas hasta algo así como 80 años, y no había botox, decía entre risas a la caína la cubana. Otra anotación hacía referencia al uso de un cataplasma de mamey para cicatrizar heridas, sobre todo en el rostro. Pero el llamado hueso o semilla parecía tener los más contrastantes usos. Por ejemplo, la tía María, coloquialmente llamada Mariquita, había llegado a los 90 años sin canas. Todo mundo le cuestionaba cómo había mantenido su cabeza con los cabellos negros y apenas un asomo de tonalidades grises. Salacaín reflexionaba, eso había pasado a principios del siglo pasado, no había betunes para el cabello. Luego entonces la familia se preguntaba cómo la tía Mariquita había mantenido el cabello tan negro. El cuaderno lo decía más o menos así:
El hueso del mamey se deja secar y se pone en un anafre junto al carbón hasta tomar sus colores. Se retira y deja enfriar. Después el hueso quemado se hacía polvo y se mezclaba con algo indescifrable en el cuadernillo y se usaba a manera de jabón bajo la advertencia de dejarlo sin enjuagar. También se anotaban las propiedades de frenar la caspa y la caída del cabello. Con letras grandes se destacaba el peligro de su uso de la semilla para detener embarazos. No se escribió la receta, solo advertía sobre su inconveniencia, según recomendación del médico, y agregaba el apellido. Y luego venía con letras grandes una receta: aceite para alargar las pestañas. La receta recogía el método para obtener un aceite derivado del hueso de mamey, dejado secar al sol por unos días. Luego se rompía y extraía el llamado corazón del hueso. Se recomendaba tocarlo y esperar se endureciera. Una vez conseguido, se molía y el polvo se mezclaba con aceite de oliva de buena calidad de preferencia. El resultante se debía aplicar por las noches en las pestañas y el resultado, decía la receta, era excelente a la semana. En un apartado, alguna de las tías escribió también: este aceite, usado todos los días, hizo crecer la barba de Marianito, quien de niño era lampiño. El mamey. Todo un lujo de la gastronomía y de la cosmética. Los periodistas.